Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Luis Carlos, muy buenas tardes. A todas las personas que se encuentran el día de hoy conectadas, muchísimo gusto. Qué bueno estar con ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy, pues vengo a presentarles una experiencia que se ha venido trabajando en un sitio rural del departamento de Nariño. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla, si les parece, para utilizar la presentación. Bien, el día de hoy me acompaña también en este espacio una de mis estudiantes. Ella es Lorena Navarro y que pues también van a tener ustedes la posibilidad de dialogar con y bueno, de conversar. Bien, esta que hemos desarrollando ya hace aproximadamente unos años atrás, haciendo referencia sobre todo lo que es, podemos generar aprendizajes significativos, aprendizajes muy importantes para la vida de estos muchachos, inclusive un poco alejados de la tecnología, un poco alejados del internet, un poco alejados de muchas cosas, pero muy de cerca con la madre tierra y muy de cerca sobre todo con un contexto tan rico en la ruralidad como es nuestro contexto colombiano. Si en algún momento pues no me escuchan o algo, pues entonces esperaré algún retorno para poder saber si en realidad, pues si estoy si en línea, pero hay problemas en la conectividad. Si me confirman, la presentación está ya con ustedes, ¿cierto? Bien. Básicamente, pues desarrolla competencias en estos chicos y la base fundamental de Tecnoambiente de el, es el contexto del que es la propuesta y es el que articula los conocimientos de la tecnología. En esta fotografía, pues, en esta presentación, ellos nos están mostrando en una maqueta, le llamamos nosotros, cuáles son los procesos en una en algo que ellos no conocían, en algo que ellos no se imaginaba existía, lo que ha causado algunos problemas en su cuento, que es el manejo de aguas residuales. Entonces, como introducción, donde ellos, desde este punto de reflexión y de análisis, entran a mirar algo que a simple vista no lo tenemos, pero que merece gran atención, todo porque potencializar su municipio, porque tienen muchas dificultades y los niños, algunos tipos, y de alguna u otra manera un acercamiento, ¿sí?, hacia la ciencia, hacia la química, hacia la biología y obviamente pues también hacia la tecnología. Y entonces ellos, eh, con esa preocupación, empiezan a hacer recorrido, conocimiento, investigación, de profundización, que mucho más va a terminar en una propuesta para su cumplimiento sobre el vista del mejoramiento. Bueno, muy bien. Tecnología surge en el suroriente de Colombia, en el departamento de Nariño. El municipio de Sandoná es un municipio pequeño de 27.000. El ingeniamiento
no es claro. Están ubicados aproximadamente a una altura 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que la estructura oscila 18, 19, 20 grados centígrados, dependiendo de la época del año. Y en este sector rústico, en sus tierras y también en agua, en algún momento más con caudal, mmm, tiene tierras muy prósperas debido a en línea del volcán Galeras, bueno, la positiva. Bien, eh, como les venía comentando, entonces, a nivel de política nacional, encontramos que la educación ambiental debe abordarse desde las instituciones educativas, y esa reflexión nosotros la hemos venido haciendo desde el año 2008. Eso ha sido una gran fortaleza porque hemos entendido que esta experiencia ha permitido a los niños realizar básicamente un análisis de su entorno natural, considerando sus ecosistemas principales. De la misma forma, también hemos hecho un análisis del componente cultural, del comportamiento de las personas en esta zona rural, y otro componente importante que es el componente social, donde básicamente es la mediación entre lo natural y lo cultural. A partir de allí hemos desarrollado alguna serie de textos con los niños, y estos textos pues están documentados dentro de la institución en algunas investigaciones que han sido muy importantes. Y aparte de eso, entonces es importante tener en cuenta que para educación en tecnología tenemos un cuadernillo que básicamente a partir de la lectura de ser competente en tecnología surge la idea de tecnoambiente, considerando que tienen un elemento muy común que es el desarrollo, ¿no? Entonces el desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental y el desarrollo desde la tecnología. Bien, ¿cuál es la línea de base de la formación en tecnología? Cuando yo llego a la zona rural, precisamente aquí en el corregimiento del Ingenio, y miro el área de tecnología, lo más común es observar que a los estudiantes en esta área trabajan un proceso sobre alfabetización dentro de los programas del manejo de un computador. Entonces, con estas bases, gracias Luis Carlos, entonces con estas bases de educación ambiental y la línea de base, que en este caso, digamos, esa alfabetización de los programas Office, es que los maestros llegaban y lo único que hacían era hacer transcripciones transcripciones de cuentos, algunas canciones, colocarles adornos, colores. Bien, entonces la idea era que la competencia en tecnología es importante manejar los programas, pero deberíamos tener algo más, algo mucho más, y que pueda enriquecer tanto el conocimiento de los niños como también enriquecer sus habilidades, ¿no? Entonces, eso en contraste con las competencias para el siglo XXI, donde nuestros estudiantes necesitan de alguna manera acercarse a esos procesos creativos, a esos procesos de pensamiento crítico, a esos procesos de resolución de problemas y sobre todo, y algo muy importante, que es trabajar de manera comunicativa. Entonces, lo que se tenía como línea de base no nos servía, no era una fuente, digamos, significativa de conocimiento y de un proceso pedagógico para los estudiantes. Entonces, un primer punto de reflexión es precisamente saber qué tenemos en el momento, qué es lo que hemos venido construyendo, si eso que en realidad estamos haciendo
en realidad está dejando la huella que nosotros queremos en los muchachos. Entonces, frente a esa pregunta y frente a ese reto, entonces empezamos a articular estas dos partes, ambiente y tecnología. La fotografía que miramos en este, espero que la estén mirando, hace parte de este contexto. Y los invito a que ustedes también puedan realizar esa lectura desde esos contextos, sean rurales o sean urbanos. En este caso, las actividades humanas generan grandes cantidades de contaminación desde muchas de sus actividades económicas, donde no se ha mediado una reflexión que permita mitigar ese impacto ambiental que se viene causando desde hace mucho tiempo y que el hombre y las comunidades se han acostumbrado a mirarlo como una forma normal de vivir. Y lo que podría ser peor, que nuestros estudiantes no sean críticos respecto a lo que está ocurriendo en sus contextos. Entonces, miramos cómo acá han dragado un río para favorecer una actividad económica. Miramos cómo en este río no se tienen en cuenta las márgenes para la recuperación del caudal. Podemos también mirar que la contaminación que se causa con la industria panelera mediante la utilización de llantas como material para poder elevar la temperatura y poder realizar el proceso de los jugos de la caña para convertirse en panela. Entonces tenemos una escuela, tenemos unos problemas afuera, tenemos unas tecnologías, pero no tenemos la reflexión de la tecnología con respecto a nuestro contexto. Y entonces nos permitimos abrir una posibilidad de que esa reflexión llegue también hacia los estudiantes, no solo desde los maestros, sino también que el estudiante pueda acercarse, ¿sí?, a esa reflexión desde lo ambiental. Salir y volver a entrar. A partir de allí surgen muchísimas preguntas y obviamente surgen muchos temas. Dentro de los temas que surgen, no sé si estarán mirando la presentación, acá me parece que sí. Entonces encontramos agua potable, gestión de riesgo por el volcán Galeras, el manejo de las matas de plátano, cuando ellos las enchuspan y luego eso se llenó de palegas plásticas, el manejo de los rapiches, el riesgo sobre el volcán Galera, la cultura de la gestión de riesgo, cómo se maneja el acuífero y las fuentes de agua en este sector, cuáles son las tecnologías que se están asociando tanto al café como a la caña. A partir de allí, entonces, miramos que muchos de estos elementos generan para el currículo unos conceptos supremamente importantes que deben movilizarse y deben ser reflexionados. Entonces, extraemos los conceptos para hacerlos transversales, que no se aborden únicamente desde el área de tecnología, sino que estos elementos se aborden también desde otras áreas. ¿Con qué fin desde otras áreas? Para darle mayor comprensión y que nuestros estudiantes puedan acercarse a esos análisis tecnológicos. También acercamos el contexto y el análisis del contexto. Y obviamente que los niños y los jóvenes piensen hacia un futuro, si quieren continuar en este nivel, es decir, hacer una evaluación de lo que existe hasta el momento, o por el contrario, proyectarse hacia cambios que les puedan generar a los muchachos, ¿sí?, mejores condiciones de sostenibilidad en su región. Tecnoambiente entonces surge en una secuencia didáctica, es una propuesta que yo empiezo a plantear desde el grado 8º hasta el grado 10º. Entonces
Entonces, en el grado octavo, uno diría, pero profe, ¿cómo va a dictar tecnología desde el ambiente? Entonces, con estas reflexiones de las cuales estoy hablando, es importante tener en cuenta el contexto y lo leemos desde la educación ambiental de la institución que empezamos a abordar esta parte. Es decir, no únicamente eso, estoy hablando en líneas gruesas sobre la propuesta. En el grado noveno hacemos investigación sobre algunas líneas de problemáticas con grupos de estudiantes para que finalmente los estudiantes empiecen a trabajar en una intervención tecnológica. Todos esos impactos que se han logrado debido a los comportamientos culturales y cómo se han relacionado con cómo se ha relacionado, en este caso, los campesinos en este contexto. A partir de aquí, en esta línea octavo, noveno, décimo, entonces se empiezan a generar competencias como el trabajo en equipo, empiezan ellos a trabajar en equipo, se hacen equipos de trabajo y son ellos quienes se empoderan de alguna de las temáticas que sean de su propio interés. Tienen que desarrollar y poco a poco se desarrollan más las competencias respecto a estos contextos. De la misma forma, la interpretación que se hacen, la investigación y las preguntas que se generan, y se abren espacios de comunicación para los niños, donde ellos pueden expresar lo que van encontrando en estas indagaciones. Espero que estén mirando la diapositiva, donde miramos algunos ejemplos de aplicación, como por ejemplo, en este caso observamos la cereza de café que se la bota a cielo abierto, y luego con la investigación sabemos que eso genera malos olores, está generando contaminación ambiental, está generando mosquitos, y a alguien se le ocurre, observa, investiga que los gases que existen y que se producen es un biogás, y que ese biogás se lo puede utilizar. Entonces entramos a hacer un estudio de qué podemos hacer con esa cereza para poderla transformar en algo positivo para la comunidad. Y al hablar de biogás, empezamos a mirar que, bueno, que el estiércol del marrano, bueno, en fin, hasta que podemos lograr la consecución de una construcción de un biodigestor, que aparece mucho más abajo, no sé si lo estén mirando, donde entonces estamos sumándonos a algunas soluciones, o estamos proponiendo, en este caso, no innovador, pero sí una tecnología que puede mitigar esos impactos. Miramos cómo las estufas normales en nuestras zonas rurales han sido abiertas y con bastante consumo de material bioenergético, y luego miramos cómo se vienen proyectando soluciones en cocinas más eficientes. Obviamente los niños no han hecho este tipo de cocina, pero empezamos a mirar que existen muchas cosas de la tecnología que debemos conocer más y profundizar más desde las ciencias para poder empezar a lograr transformaciones. Entonces empezamos a hacernos unas preguntas dentro del proceso. Por ejemplo, ¿cómo hacemos más eficiente el proceso? ¿Qué elementos pueden proyectar de mejor manera? Perdón. No sé, me están escuchando, ¿verdad? Bien. ¿Qué investigaciones son pertinentes para poder mejorar lo que ya existe? Y entonces, los elementos iniciales de la alfabetización dentro de la alfabetización, como es el Word, el Excel y el PowerPoint, ya son consentidos. ¿Por qué? Porque en este caso ellos van a consignar, van a hacer con Excel investigación, en Word van a empezar a hacer sus resultados y bueno, empiezan ellos a trabajar este tipo de problemas. Las investigaciones que ellos hacen, por ejemplo, trapiches eficientes, problemáticas sobre el agua, manejo de residuos sólidos, manejo del trapiche, bien, procesos con la caña, son expuestos no una vez, ni dos veces, ni tres veces. Hay muchos escenarios en los cuales ellos empiezan a expresarse, a mostrar sus investigaciones, que no se quedan solamente en la tecnología, sino que van hacia la física, hacia la biofísica, hacia la bioquímica. Utilizamos la estrategia aula invertida, donde son ellos quienes empiezan a dar explicaciones y son también los niños quienes empiezan a generar más preguntas que van a enriquecer las primeras explicaciones para que cada vez
tengan mayores argumentos los niños en cada uno de sus trabajos, de una manera de competición, pero de una forma sana y constructiva. Entonces, el aprendizaje basado en problemas del contexto nos da pie a que estos conocimientos no sean superficiales, sino que cada vez los vamos integrando mucho más, y no solamente desde la tecnología, sino desde las demás ciencias. A partir de allí, los niños surgen con sus propuestas de solución y empiezan a generar elementos los cuales ellos los explican, y al no tener todas las herramientas, entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Generan unas maquetas que son sus sueños de solución y los plantean en estos proyectos. Ejemplos como estos, con nombres propios de los niños, son Reoca, Seca Express, Color y Paja. Hoy nos acompaña nuestra estudiante Lorena Navarro con Crestirs, que es el carro recolector ecológico separador inteligente de residuos sólidos, fruto de todas estas reflexiones y de todo este proceso. En nuestra evaluación, ¿cómo evaluamos entonces y cómo miramos los alcances y los avances de los muchachos? Miramos cómo se despiertan las competencias científicas, tanto en la indagación, en el trabajo de campo, en la investigación que ellos hacen. Valoramos también y evaluamos las competencias comunicativas, cuando ellos trabajan con grupos de otros salones. Evaluamos las competencias tecnológicas desde las creaciones que tienen los niños, cuando las escriben y las sistematizan y las explican, generando, ¿sí? Sobre todo, muchísima innovación, ¿sí? Porque no son cosas que ellos las hayan bajado de internet. Uno diría, no, pues el chico encontró eso allá. No, porque han sido fruto de sus propias reflexiones. Bien. A partir de allí hemos generado unos espacios de socialización institucional. Espero que estén mirando esta diapositiva, en la cual mostramos cómo se invita a los niños de otros cursos, de otros grados, a que observen estos trabajos, los cuales sustentan su proceso de investigación, sustentan su innovación y sustentan sus ideas de mejoramiento respecto a las formas como la tecnología aplicada en las zonas rurales puede ayudar a mitigar muchos de los impactos ambientales que se vienen causando. Bien, finalmente obtenemos conocimientos significativos. Finalmente podemos decir que alcanzamos a sensibilizar a los niños sobre los problemas ambientales, a reconocer su contexto. Estamos nosotros motivando a los niños, y estamos mirando que podemos tener una educación de mejor calidad, donde la transversalidad y las otras áreas se suman, logrando aprendizajes significativos de las ciencias. Le estamos apostando a que los niños tengan un pensamiento, un desarrollo de pensamiento crítico, de que exista motivación y sobre todo promover en los chicos, sobre todo la innovación. Entonces, en estas cortas palabras he hecho un resumen de la apuesta de trabajar tecnología, informática y educación ambiental en esta propuesta que le hemos denominado Tecnoambiente. Espero pues me hayan escuchado, Luis Carlos. Entonces, esta es mi presentación y muchísimas gracias por su atención. Gracias, profe Adelson. Bueno, muy interesante. Nosotros ahora, pues la idea es abrir un espacio de preguntas. No sé, profe, si también su estudiante nos quiera contar un poco cómo fue su experiencia. Lorena, si estás por ahí, puedes levantar la mano y nos cuentas un poco cómo ha sido la experiencia. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí se escucha. Sí. Bueno, Sí, claro, se está escuchando perfecto. listo. Buenas tardes para todos.
Hola. Sí, adelante, Sigue, Lorena. sigue, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Lorena Navarro Criollo. Soy estudiante de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Estoy en grado 10º y un placer estar aquí con todos ustedes y un gusto contar mi experiencia en Tecnoambiente junto con el profesor Adilson. Bueno, hola. Verán, pues mi experiencia cuando el profe empezó en octavo, nos empezó a comentar, ¿no? De tecnoambiente. Él nos hizo la pregunta de ¿qué es el ambiente para ustedes? Entonces nosotros como, bueno, ¿y qué es el ambiente para nosotros? Pues casi la mayoría dijimos el ambiente es lo que nos rodea. Él nos dijo, no, chicos, estamos quedados en la época de atrás, la antigua, era antropocéntrica. Él nos dijo, el ambiente somos todos nosotros. Estamos dentro de ese ambiente. Nosotros tenemos que estar dentro de eso, porque nosotros somos ambiente también. Y de ahí ya sigue, el profe nos siguió comentando todo lo que, todas las problemáticas, haciéndonos dar cuenta de todo lo que está pasando, porque pues, o sea, nosotros veníamos como ciegos, ¿no? De todos los impactos que estamos generando y que solo la tecnología era base como de sistemas, bueno, algo mecanismos, bueno, así, y no teníamos en cuenta que en verdad la tecnología y con nuestra vida y con el ambiente lleva de la mano. Nosotros pues así conocimos de todas las cosas y así comenzó nuestro proceso investigativo, del cual comenzamos a investigar, a darnos cuenta de todas las problemáticas que tenemos en nuestro municipio, en nuestros corregimientos, en nuestro colegio, todas esas cosas que van a generar un impacto negativo al ambiente, que tal vez que no nos habíamos dado cuenta. Ya comenzamos investigamos, cada grupo nos hizo realizar equipos y cada equipo se fue enfocando en una sola problemática. Mi equipo se enfocó en la problemática de las basuras de nuestro corregimiento y de nuestro municipio. Mi equipo se llama Los Renovadores y damos la propuesta de CRECIRS, que es el carro recolector ecológico separador inteligente de residuos sólidos. ¿Qué problemática encontramos? La problemática que encontramos es que nuestro carro compactador de nuestro municipio, al hacer su recorrido, no presta el servicio a todos los hogares. Solo el 50% recibe este servicio. El otro 50% tiene que practicar otras actividades como son las que a veces pues las personas, según pues lo que nosotros miramos y todo lo que ha pasado en el transcurso del tiempo, las personas hacen las quemas de los residuos, con lo cual hacen un impacto negativo a la atmósfera y incrementa el calentamiento global. Pues son las prácticas que realizan las personas que no cuentan con el servicio del carro recolector de nuestro municipio. Y también que el carro recolector, pues en su mecanismo, al introducirlo en su mecanismo de recolección, él lo compacta, no separa. Así las personas que realicen la separación, el reciclaje en sus casas, el carro al llevarlos hacia el volco, que es la parte de atrás donde introduce los residuos, hace que los revuelva y tengan una poca
perdón, una poca vida útil, ya que al combinarlos estos residuos pueden provocar lixiviados que generan también un impacto muy negativo al ambiente. Y pues nosotros nos dijimos, con mi equipo, ya no sé, nos surgieron muchas ideas al mirar esta problemática y pues nos fuimos por al acoplar un mecanismo de separación en el carro, que tenga una separación muy pues complicada, sí, pero pues tenemos que, tenemos, tenemos muchas ideas, muchas ideas y supimos cómo, cómo concretarlas y llegar así a una propuesta fija, que con ayuda del profe Dilson pues nos ha llevado a que estemos en el concurso y que tengamos esta gran experiencia. Y pues sí, aquí hice una pequeña maqueta que cómo va a ser la separación del carro. Esta es lo que va a ir en sí en el volco del carro, atrás. En lo que antes era solo un contenedor, ahora tenemos varios contenedores. Nuestra propuesta consiste en que el carro va a recolectar y va a introducir la basura en un contenedor principal que tiene aquí, que está a la parte del fondo con una banda que va a conducirlo a los otros contenedores. Hola. Excelente, Pues, felicitaciones. sí, Sí, estoy te escucho. compartiendo. Sí, excelente. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Hola. Hola, ¿sí se escucha? Hola, te Sí, oímos bien. bueno, me permiten, sigo. Bueno, esta consiste en que va a ser la separación conducida con bandas que va a llevar a contenedores, a subcontenedores. Esto va a tener mecanismos de reconocimiento que van a ser y también sistemas acoplados digitalmente como tenemos una aspiradora, también tenemos los imanes para reconocer y atraer el metal, tenemos una ventosa y un tornillo sin fin que va a ser el mecanismo para la separación del vidrio, y también tenemos un conducto de agua que va a ser en la parte de acá, por aquí, para que lo que es plástico y orgánico llegue hasta el conducto de agua o recipiente que va a tener ahí y pueda hacer la separación. Y así concluir que el carro va a tener la separación y que llegue a un punto de acopio donde ya estén todos los residuos separados y generar como microempresas y que Cresirs sea fuente de materias primas para estas microempresas y puedan elaborar materiales y productos de materia prima que sería como el plástico, los metales para elaborar cualquier tipo de producto que nosotros mismos como sandoneños y como persona e institución podemos imaginar y crear nuevas cosas y hacer útil esta nueva propuesta y tener mucha utilidad de los residuos. Quiero preguntar. Hola, hola. Lorena, ¿me escuchas? Sí, profe. Vale, me gustaría que le comentes un poco a las personas que están ahorita aquí reunidas dentro de este proceso de investigación. La verdad no alcancé a escuchar si tú mencionaste el análisis que se hizo a nivel mundial de cómo se manejan las basuras, cuando tuvieron la posibilidad de contactarse con personas de otros países y hacer una indagación al respecto. No sé si nos puedes contar tu impresión respecto a esa parte. Muchas gracias, Lorena. Sí, claro, profe. Pues tuvimos también la oportunidad
de dialogar y de compartir información con personas de otros países que nos dieron su información y nos comentaron cómo es la recolección de basuras y qué trato, o sea, tienen las basuras allá en otros países. Tuvimos la oportunidad de hablar con un señor que vive en Nueva York y nos contaba que allá existen 3 carros compactadores que hacen el recorrido por día y van haciendo, por ejemplo, un carro va y recoge el papel. El otro carro va después o al otro día y recoge lo que es metal, todo eso. Y así. Y él nos comentaba también que es un gran problema porque como Nueva York es es una ciudad muy pequeña, eh, donde vive él, pues también que había mucha congestión, ya que, ya que pues tenían que, como las casas son pequeñas, no podían tener garaje y las personas que tienen su auto tenían que parquearlos afuera, en la calle principal. Y para que el carro haga su recorrido y pueda hacer el levantamiento de los residuos, cada persona, cada dueño del vehículo tenía que desplazarse para mover el vehículo, para que el carro pueda estacionarse y levantar los residuos y llevarlos. Esa era una. Otra que nos decía que como llevaban, ellos, el carro repasaba muy temprano, ellos tenían que sacar la basura en las noches, ya que pues en la madrugada pasaba el carro. Y eso hacía que los roedores vayan bueno, vayan a buscar comida pues ahí en medio de los residuos, ya que pues ya sabemos que pues de los hogares salen residuos orgánicos, entonces hace que los roedores estén aplagados en esa zona. Y pues también sea un problema no sé qué, muy pues grave porque pues al hacer eso y lo que nos decía él que nuestra propuesta pues podía ser genial porque sería solo un carro, no habría mucha congestión y estaríamos ayudando para que no haya una aplagación. Eso. También tuvimos la oportunidad de dialogar con una persona de Francia. Ella nos decía que pues allá en Francia sí practicaban el reciclaje, que pues las personas tenían tenían que, perdón, tenían que llevar su taleguita a los supermercados, no utilizaban tanto el plástico, no utilizaban bolsas de plástico, ya que pues tenían que llevar su bolsa de tela o una canasta y ahí colocar los productos y que las personas que querían y que pues eran, digamos, más conscientes llevaban una bolsita y los productos que son de grano los colocaban en la bolsita que llevan y pues ahí los pesaban y así los vendían y no eran empaquetados. Y esa pues fue la experiencia que tuvimos también al dialogar e intercambiar información y pues ellos también nos colaboraron mucho porque pues tuvimos mucha información, hicimos investigación también, y hicimos un análisis de todo cómo se comportan las personas de otros países y nosotros aquí. Pues también miramos que el problema de las basuras no es solo de nuestro municipio, no es solo de nuestro país, sino en todo el mundo. Gracias. Gracias, Lorena. ¿Alguna pregunta o una duda que tengan sobre mi propuesta o la investigación?
todo el equipo que conforma crecer. eh, Sí, sí, adelante, profe. Decirle lo de muchachos de cálculo. Démosle un segundo que parece que Lorena se desconectó, pero ya estamos recuperando la llamada con ella. Un Hola, minutico y ya volvemos a estar con ella. Listo. hola, ¿se Listo, me Lorena. escucha? ¿Listo? Hola. Hola, Lorena, te oímos. No sé si alcanzaste a oír la pregunta que te hizo el profe. Hola. Hola, Lorena. Sí, ahí. Ahí te oímos bien. ¿Tú alcanzaste a oír la pregunta que te hizo el profe Adilson? No, no lo alcancé a escuchar, perdón. Hola, Ok, hola, ok, Lorena, ¿me estás ya. escuchando? Sí, ahí sí, profe, vale. Vale, vale. Entonces, Lore, que de pronto nos cuentes tú un poco acerca de lo que has mirado respecto a los otros proyectos de tus otros compañeros en la feria tecnológica, que nos cuentes así brevemente. Pues, como el profe Adilson nos comentaba al principio, nosotros tenemos también en el colegio la oportunidad de exponer nuestros proyectos ante nuestros compañeros y pues también ante los demás grados. También tuve la oportunidad de compartir todos los proyectos de mis compañeros y muy excelentes también. La investigación que tuvieron ellos sobre cada uno de sus proyectos fue excelente. El otro equipo que también está en el concurso, REOCA, es un equipo muy bien conformado. También tienen una muy buena investigación. Ellos han hecho una investigación y también se han basado en una problemática muy profundizada y que está muy generada en nuestro municipio, ya que nuestro municipio es reconocido por también tener pues alta producción de panela y de la caña. Y pues ellos tienen un proyecto también que Reoca es un carro que, que tiene, que tiene el mecanismo de recoger la hoja, ya que la hoja de la caña acá es quemada, porque pues no tiene otra implementación. Entonces los productores de la caña lo que hacen es quemar la hoja. El equipo Reoca lo que ha hecho es que esta hoja tenga una función, ya que al recogerla se la puede tratar y hacer abono con ella, por lo que han hecho también la propuesta de un carro que al recoger la hoja en todos los terrenos que son productores de caña, hace que esta hoja sea útil como abono. Y también muchos proyectos como PETAR, que era un filtrador de agua. También tuvimos la oportunidad de mirar el proyecto de unos compañeros que era la gallinaza. También
un filtrador plus también era otro proyecto. Y sí, mirar que nuestro equipo y también el equipo de todos mis compañeros o sea, tenemos mucho potencial de crear ideas, de irnos por una investigación y sacar muy buen provecho de ello. Gracias Lorena. Entonces, compañeros, pues sí, básicamente, esta es una muestra de lo que hacen los estudiantes dentro de los comentarios. No sé si me están escuchando bien. Se menciona si en algún momento se mira la viabilidad objetiva de los proyectos. Esto es muy importante, puesto que este año empezábamos a trabajar de la mano de que tiene una facultad de electromecánica y de ingeniería que venía a apoyar sobre todo procesos de innovación y profundizar un poco más todas las inquietudes, todos los conocimientos que tienen estos chicos para que pasemos ya a la fase de prototipo, que es una de las proyecciones que tiene precisamente este proyecto de tecnología. Muchas veces lo que nosotros estamos desarrollando necesita, y los niños, es decir, para poder cristalizar esas ideas, se necesita presupuesto, de apoyo, de laboratorios que no los tenemos, pero que más sin embargo hacemos lo posible para contactarnos con las personas profesionales que les pueda brindar a los estudiantes avanzar en ese tipo de procesos. Entonces, es el reto ahora continuar trabajando de la mano de las universidades y por otra parte también con emprender en escenas para que estos chicos una vez terminen o inclusive cursando estos grados podamos encontrar este apoyo para cristalizar estas ideas. Más sin embargo han sido muy bien valoradas, calificadas y por lo tanto pues han tenido un impacto para el reconocimiento en concursos nacionales. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias, profe Adilson. Bueno, vamos a dar un espacio de preguntas. Igual las estamos revisando en el chat, pero les pedimos el favor, si alguno quiere entonces hacer el comentario, que levante la mano y así nosotros entonces le podemos activar el audio. Vamos a dar un espacio pequeño, entonces les pedimos el favor si alguno tiene una pregunta para el profe Adilson o para la estudiante Lorena. Erlinda Cuello, yo no sé si tienes una pregunta, nos estabas abriendo aquí el micrófono. Ok. Bueno, no, entonces agradecerles a todos por su participación. Tardes. Buenas tardes, sí. Pues me pareció muy excelente la actividad que se dio en el día de hoy, sobre todo los temas tratados por la estudiante. Es muy importante y miren que se está hablando desde un contexto, yo creo que se está hablando del contexto rural, donde las personas todavía no están adaptadas a atender las diferentes situaciones en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y teniendo en cuenta que ellos no lo conocen es por la brecha existente entre lo rural y lo urbano. Entonces, de ahí parto yo a hacer la pregunta. Con estudiantes de qué grado están
realizando proyectos, porque sería bueno que ese proyecto se fuera incluyendo de grado 0 a grado 11. No sé cómo están llevando a cabo, eh, si lo están también socializando con otras instituciones del mismo contexto, aunque ya ella hizo una aclaración que bien, digamos, el proyecto está enfocado ya en un nivel avanzado, pero sí me gustaría saber si se está trabajando dentro del mismo contexto, o sea, con otras instituciones educativas. Gracias. Bien, el proyecto Sí, disculpe, lo disculpe, mi nombre es Anselma Montes, soy docente de la institución educativa Pablo VI del corregimiento de San Juan de Puerto Libertador, Córdoba. Ya, digamos, la población también se vive en diferentes dificultades, tanto ambientales como poblacionales y económicas. Por eso me pareció muy interesante esto, pues soy también magíster en educación, sí, con énfasis en línea rural. Gracias. Nos realizamos para ir esto para la basura. Entonces, Anselmo, muchísimas gracias por la pregunta. Perfecto, qué bueno que en estas circunstancias podamos nosotros... Ya debajo hay un papelito de suscriptor. La pregunta surge, la trabajamos desde el punto de vista de hasta dónde me asignan a mí la asignatura de tecnología. Para contarnos tristezas. Asignatura. La abuelita, unos muchachos, 4 muchachos. Entonces, Que la abuelita ve de ellos como allá octavo, noveno, vienen de Bogotá y hacen muchachos y vienen y te los tiran a los abuelos así, como unas sin 20 embargo, familias. los profesores al mirar dentro de la feria Y entonces la abuelita se agarró y ya le quitaron un en pie. algún momento tengamos la Está en coma posibilidad inducido porque está muy... de compartirles a ustedes por intermedio de este grupo. Vamos a desarrollar la cuarta feria tecnológico-ambiental justamente así, con propuestas de este tipo. Se desarrollan, vamos a hacerlo también pues vía virtual, esperemos que tengamos una mejor conectividad. Es la idea de compartir la mayor parte de los trabajos que hacen los niños y de ver, digamos, esta apropiación de los jóvenes. Le abrieron un espacio institucional dentro del proyecto educativo y se hace una feria cada 3 años de manera institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que la propuesta poco a poco va calando y obviamente la sugerencia es muy buena y de la misma forma lo hemos reflexionado en nuestra institución, donde el proceso que queremos nosotros, niños que investiguen, pues obviamente tiene que empezar desde abajo. Si queremos niños que tengan un desarrollo de pensamiento hacia la reflexión crítica de su contexto, tenemos que empezarle desde abajo. Si queremos niños que tengan buenos procesos de comunicación, tanto de lectura como de escritura, como de expresión oral, también tenemos que empezar generando las bases desde abajo. ¿Qué quiero decir? De alguna manera el proceso con los niños de octavo, noveno y décimo ha dado buenos resultados, entonces se puede fortalecer un proceso que vaya desde mucho más abajo. Pero en este caso, digamos, dentro de lo que es la autonomía, dentro de lo que es el manejo de una institución educativa, pues es competencia y sobre todo debe ser sentido por todos los maestros para acoger la propuesta de otro maestro. Es decir, es posible que esto yo lo incorpore en mi área, en mi currículo, y al pensarse, al reflexionarle e incluirlo, entonces estaríamos proyectando. Por eso, de esa manera, debe abrirse un espacio en el proyecto educativo institucional en un tipo de propuestas que empiezan como un proyecto de aula que empieza a dar sus resultados y obviamente donde el colegio tiene que reflexionar. El proceso es bueno, debe incluirse poco a poco, ¿sí? Desde el proyecto educativo institucional hacia la reflexión del currículo e incluirse. Entonces, es un buen aporte y eso se esperaría, eso es en lo que estamos también trabajando y tratando de construir, no con el colectivo de los docentes,
pero más sin embargo con un grupo pequeño que empezamos a apostarle a este tipo de educación que pueda generar. A mí me gustaría decir algo más. Por ejemplo, en la institución educativa donde yo laboro, estamos trabajando en proyectos, sabes que hay proyectos transversales, lo que tiene que ver con la escritura y también el proyecto, voy a decir específicamente de lo que estamos ahorita comentando, el proyecto de educación, proyecto ambiental. Entonces, con base en eso, pues nosotros allá también estamos trabajando. Comenzamos con todos los grados. ¿Por qué? Porque cuando uno elabora un buen cimiento, pues obtiene unos buenos resultados. Adicionalmente a eso, nosotros vemos que ya los niños se han sensibilizado y concientizado de mantener la escuela limpia, el colegio limpio. O sea, eso es muy importante. Entonces, por eso me llamó la atención y todo lo que se manejó dentro de esta charla, dentro de esta actividad, que es muy excelente y sería bueno que de pronto se abriera más espacio para que otras instituciones participen en esos eventos. Pues nosotros no, hasta la fecha, pues acabo de escuchar, digamos, la charla y me llamó mucho la atención, pues si nosotros no cuidamos el medio ambiente, pues estamos propensos a obtener, digamos, unos resultados tanto, digamos, biológicos que contaminen el ambiente, como también de salud para la población humana. Entonces, por eso, pues, quise, pues, comentar la situación también de mi escuela, de mi colegio. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguno otro tenga alguna pregunta que le quiera hacer al profe Adilson o si le quieren hacer alguna pregunta puntual del proyecto a Lorena. Esta charla ha sido, pues digamos, toda dada por el profe Adilson. El sonido lo están viendo por mi micrófono, pero es porque tuvimos problemas con la conexión. Recordemos que al inicio del webinar pues tuvimos problemas, entonces lo que estamos haciendo es como una repetición con el celular del profe y acá con otro celular que tenemos, pero pues sin embargo ya logramos como superar esto, entonces pues cualquier pregunta que tengan, em, el profe está acá, no sé, profe, si nos puede contar de pronto un poco más, por lo que lo perdimos un poco al inicio de la charla, un poco del comienzo de este proyecto. Claro, con todo gusto. Bueno, es importante dentro del contexto cultural que mencionaba, que para nosotros en el caso de es tratar de conocimiento limitado de conocimiento de otras áreas que ha aplicado a su propia realidad. Y si no tienen mucho de lo que ellos tienen en su entorno. La mayor parte de maestros tratamos de hacer eso para que sea un conocimiento significativo. Una de las experiencias que me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de desarrollo rural es cuando iniciamos el proceso de la cereza de café para la transformación en biogás. Entonces, lo que analizamos, o sea, todo empezó por un problema en una época de verano donde eso olía mal. Y los niños empezaron a hacer las indagaciones de por qué ese olor y de dónde salía el olor. Y que botada la cereza de café generaba, aparte de los olores, se miraba que al moverla generaba una especie de humo, que había alta temperatura, pero más sin embargo las ciencias, el currículo, digamos, no había una escuela abierta en la cual la biología, la química, la biofísica o la bioquímica
entraran a hacer un análisis de algo que para ellos era normal. Entonces, no, pues si eso aquí funciona de esa forma, siempre ha sido así y pues tratará de seguir siendo así, pero es decir, las ciencias naturales escondidas en un salón y preparadas solamente para unas pruebas donde no encuentran un eco en la vida real de los niños, creo que se pierde un gran potencial. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer este proyecto? De leer todas y cada una de esas materias que aportan conocimiento supremamente importante para podernos entender dentro de un contexto, todas estas materias capaces de darle sentido y de poder hacer indagación. Muchas veces, si no tenemos nosotros el conocimiento, entonces también hemos acudido a universidades, hemos acudido a entidades, hemos hecho con los estudiantes también salidas en las cuales los niños van y verifican teorías o algunos elementos tecnológicos ya hechos, desarrollados, proyectos. Es decir, cuando les mostramos todas las bondades que puede tener el conocimiento aplicado en la investigación, creo que es un punto muy importante. No sé, Lorena, si quieras comentar un poco acerca de esto. Entonces los niños se ven motivados e inclusive, como anécdota personal, pues los chicos hacen un proyecto, pero tengo chicos que dicen, profe, yo puedo hacer 2 y yo, pues, ¿será que hago 3? Es que a mí me gusta este tema y este tema, ¿sí? Entonces miren que generarla, es decir, no generar, los niños de por sí son curiosos. Seguir motivando esa curiosidad y ampliarles la posibilidad de que con las ciencias puedan lograr interpretar ese tipo de situaciones y leerlas desde otro punto de vista es algo muy importante para generar unos ciudadanos que tienen unas reflexiones supremamente más profundas y que no miren solamente el hecho de la educación desde el punto de vista de un examen de estado y un ingreso a una universidad. Es importante, pero de la mano de ese proceso hacia un examen y a un ingreso, esa reflexión les da más herramientas a ellos para tener esas competencias que se necesitan hacia un futuro. Como nos podemos dar cuenta, las problemáticas ambientales están en cualquier parte y en cualquier contexto de nuestro país. Y estamos llamados a solucionarlas, a brindar soluciones o inclusive a proponer, ¿sí?, cambios. Y cuando ya no se puede, pues una ley que le coloque una multa muy grande y que ya no puedan hacer nada. Entonces, usted abre, por ejemplo, una página del Ministerio de las TIC. Se necesitan personas que quieran innovar en esta parte, innovar en base de datos, innovar en análisis, no sé qué, ¿sí? Es decir, están llamados los estudiantes a pensar de una manera diferente y a entender los problemas. Creo yo que no debemos esperar a que lleguen hacia las universidades para encontrarse que nuestro mundo requiere muchas soluciones. Entonces creo que ese mundo que estamos viviendo también tiene que entrar a la escuela y lo que enseñamos de base en la escuela debe servir de reflexión para que los niños sepan dónde están. Y ese mismo esquema que tienen los niños y que lo pueden generar en ese proceso escuela y colegio, obviamente va a ser mucho más fuerte en la universidad. Desafortunadamente también tengo ya en este largo recorrer, ¿sí?, hay niños que ya están en sus universidades y están trabajando y retoman las mismas ideas que han venido trabajando o que han mirado o que les ha generado curiosidad, las empiezan a proyectar en sus tesis de grado, en sus investigaciones, y dice, profe, voy a hacer profundidad sobre tal parte, voy a trabajar, o inclusive exalumnos que de la mano de las universidades dicen, en mi colegio hacemos esto, y los profesores de las universidades han tenido la posibilidad de visitar nuestro colegio, de charlar con nuestros niños y de dialogar y de compartir conocimientos.
Entonces, me parece que pues, la zona rural, que es, pues, digamos, donde más he trabajado, es la que, no sé, me ha brindado la posibilidad de mirar cómo esa escuela tiene que ser una escuela viva para poder entender desde el contexto, poder leer mucho más allá, y que obviamente estos niños sean cada vez más competentes. Entonces creo que Tecnoambiente tiene esa propuesta educativa, ¿no? Eso es lo que queremos lograr, pero como lo decía la profesora, octavo, noveno y décimo como complicado, pero de mirar ese impacto, entonces se está irradiando, y pues hoy tener la posibilidad de comentarles cuál ha sido esa apuesta, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna inquietud para profundizar, también con mucho gusto. Gracias, profe. No sé, tenemos otra persona que... bueno, estamos aquí en el chat. Soy Liliana. Liliana, ¿puedes levantar la mano, por favor? Y así te podemos dar la palabra. Sí, es que Yari anda ahí de tan aplastada, le andaban saliendo ahí como unas vejigas, como unas morados, digamos, ahí en la cola, y de andar aplastada en las sillas. Entonces le dije, Yari, eso es falta de hidratación, usted toda hora Hola. saliendo estrías y eso, entonces esto... Hola, hola. ¿Me escuchan? Eso necesita. Eso. Hola. Hola, te escuchamos bien, Liliana. Ahí te oímos bien. Hola. ¿Sí? Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, profe. Los proyectos que están realizando, ¿es antes de la pandemia o después de la pandemia? O perdón, ahora en la pandemia. Porque sería bueno como un proyecto ahora en la pandemia. Está bueno el proyecto del profe, está muy bueno, está excelente. Pero en el momento, eso se puede hacer también en los momentos que no hay pandemia, que hay conectividad con los estudiantes. Pero sería bueno un proyecto ahora en la pandemia en que estamos, trabajar con los niños, con las niñas, que sería muy interesante. Y esta conectividad está un poco mala hoy, no sé qué pasa hoy. Me siento un poco triste porque casi no escuché. No sé si me estarán escuchando allá, no sé. Aló. Aló, sí, la Hola. oímos, profe. Profe Aldison, si le puede responder a la profe. Entonces, sería bueno como poner un grupo de WhatsApp Con las conexiones. Bien, ¿no? Estos proyectos, para como lo trabajar hemos ido todos los que estamos aquí y mencionando, poner ellos lo las desarrollan en un ideas. conjunto de grados, y obviamente quienes en este momento están participando conmigo en los grados de octavo y noveno, precisamente ya están haciendo las reflexiones sobre las problemáticas ambientales. Algo muy importante que de pronto tal vez no lo alcanzaron a escuchar es que generamos al interior de la institución educativa una base de datos, y esa base de datos consiste en recuperar todos y cada uno de los proyectos de los estudiantes de años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajos de investigación que los niños hacen, en este caso Lorena nos da un ejemplo, nos da una muestra de lo que ellos han hecho. Ese trabajo no es que, bueno, se hizo, no se hizo. Ese trabajo queda escrito y queda dentro de la base del área de tecnología, ¿sí? Está totalmente detallado, como ella lo ha mencionado, cómo funcionaría el aparato. Inclusive, entonces, al final, ellos en el trabajo van a decir cuáles fueron los experimentos que hicieron, qué es lo que miran posible y cuáles son los retos que le quedan a ese proyecto que ellos tienen. Entonces, los insumos para avanzar en la investigación y en las apuestas tecnológicas
pueden ser, uno, los problemas y el análisis y la reflexión del entorno, por un lado, y por otro lado, ellos, los estudiantes, cuando digo ellos, son los estudiantes del resto de la institución educativa. En este año no los podemos tener en la feria presencial y tampoco podemos garantizar que todos vayan a estar en la feria virtual. Es decir, vamos a perder pues que todos los niños miren lo que están haciendo sus compañeros. Entonces, ellos tendrían esos insumos. Eso nos ha pasado con un proyecto que fue ganador el año anterior, el cual llegó hasta cierto punto y luego se retomó por otro grupo para continuar perfeccionando, investigando y haciendo nuevas apuestas. Entonces, eso da pie que sea que tengamos estas épocas con pandemia o sin pandemia, existan insumos, uno, de lectura, de investigación, de avance y de curiosidad que a los niños les llame la atención. Lorena, por ejemplo, en algún momento abrió esa bitácora donde pudo observar muchos otros proyectos de otros niños, de sus compañeros, y pues seguramente ellos dijeron, por aquí no, mejor generemos una idea nueva, y no profundizan ninguna de esas y generaron otro tipo de ideas. Entonces, profe, por supuesto, ¿no? Entonces, es un trabajo que va de la mano y va como en cadena y va como en escaleritas, y esa es una base que nosotros también tenemos y que es importante considerar. Si los trabajos de los niños nosotros los valoramos, les damos ese valor, entonces van a servir de ejemplo para los otros niños. Entonces llegan los niños y me preguntan, profe, yo miré un proyecto donde exponían Seca Express, entonces, y nos explicaron esto. Entonces le digo, mire chico o mire niño, señorita, este es el proyecto, entonces lo puedo llevar, claro, con mucho gusto, listo, tome, lléveselo. Sí, entonces tienen acceso y pueden leer, pueden profundizar, es decir, abrimos la posibilidad de que estos niños se enganchen en la lectura y en el interés de también las apuestas de los demás compañeros, ¿no? Entonces es muy interesante, profe, muchísimas gracias, y sí, hay que apostarle también a hacer solo eso antes y durante y obviamente continuar con ese trabajo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Adelson. Aquí en el chat nos preguntan si este material y esta charla la van a poder tener. Sí, los invitamos a todos a ingresar a la página web pasatuidea.org. Ahí están todos los materiales, no solo de este webinar, sino de los otros webinars. Pueden ver la presentación y también la grabación del mismo espacio que se ha tenido. Lamentamos los inconvenientes que se han tenido, pero pues les agradecemos por su paciencia y pues por estar acá apoyando como siempre estos espacios de interlocución y pues de compartir estas experiencias que se dan, digamos, desde todos los rincones de Colombia y desde esa educación para fortalecer a nuestros jóvenes. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al profesor? Sí, señor. Bien, sí, yo leo un comentario acerca del saber popular, ¿no? Mencionaban por acá que experiencias reconocen la sabiduría de Luis Felipe Ulloa, ¿verdad? Dice, los campesinos, las campesinas, conocedores, y entran a la escuela. Bueno, hay encuentros científicos escolares, estos sabios, hablando con los niños y niñas. Bien. Hacer un comentario respecto a esa pregunta. Precisamente el conocimiento popular es muy importante y hace parte de la tradición y de los valores que tienen nuestros niños. Entonces, contrastar algo, que la ciencia le explique algo, pero que al abuelo le funcione otra cosa, y usted como maestro con la ciencia no le puede demostrar lo que el abuelo sí le puede demostrar con la experiencia,
es un reto pedagógico supremamente importante. El niño va, obviamente, a irse del lado de la experiencia. Entonces, si le funciona al abuelo y eso que está haciendo está causando algún tipo de impacto, entonces usted como maestro, pues es lo que me ha pasado a mí, digo, bueno, ¿cómo desde la ciencia yo le puedo explicar mediante algún experimento, mediante algo, que esa práctica popular o que ese conocimiento popular sobre el café, sobre la caña, sobre cualquier cultivo, está generando un impacto? ¿Sí? Es decir, bueno, profe, usted me dice eso contamina, pero pues yo lo miro. Y aquí siempre se cultiva y se sigue cultivando. Entonces, esos acercamientos, ¿sí?, son supremamente importantes. Contrastar el conocimiento del niño, sus aprendizajes previos, todo ese bagaje que tiene él del campo, es que así se cultiva, es que así se hace, ¿sí? Y que el profesor le diga, eso que hace le funciona, pero causa esto. Entonces, profesor, demuéstrelo, porque si no, él va a reforzar el conocimiento popular y no va a existir esa transformación. Entonces, es un reto pedagógico de los maestros validar ese tipo de problemática, ¿no? Que todo el mundo lo dice, que el calentamiento, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo diseñamos un experimento donde yo me pueda dar cuenta respecto de qué pasó el año anterior en cosechas, qué pasó hace 2 años? Y entonces viene algo fundamental, la investigación. ¿Y cómo podemos saber? Pues entonces preguntémosles, acerquémonos, hablemos con los abuelos, con las personas, con el campesino, ¿sí? Y entonces allí estamos generando esa actitud investigativa y damos validez a esos procesos y los estamos acercando hacia la ciencia, hacia conocimientos basados en la evidencia y no conocimientos simplemente que quedan en el aire. Y lo otro, que es posible que este tipo de trabajos que ellos hacen pueden generar ese conocimiento científico que nosotros conocemos y que se validan después en las universidades. Y si desde la institución educativa y desde la escuela nosotros podemos hacer esos acercamientos de mejor manera, entonces ellos van a verse convencidos y van a trabajar de la mano de las matemáticas, de la estadística, ya sea de una investigación etnográfica, pero van a decir, cierto, profe, aquí hay un problema. Recuerdo un grupo que se llamaban los Investigadores Verdes del Ingenio y hicieron un proyecto que se llamaba el Estado Agroecológico del Corregimiento del Ingenio. Entonces, decían que el corregimiento tenía prácticas agroecológicas y sostenibles. Ah, bueno, les dije, entonces, pues, ¿qué es agroecológico? ¿Qué es agrosostenible? ¿Cuántas veredas hay? ¿Cuántos campesinos hay? ¿Qué debe estar ocurriendo para decir eso? Bueno, perfecto. Organicemos el material y salimos a verificar la información. Y allí nos dimos cuenta que las prácticas agroecológicas desde la ciencia ya aplicadas en el contexto no se daban. Los mismos niños haciendo esos trabajos. Entonces es muy válido el conocimiento popular en todo aspecto. Y no solamente en la tecnología, sino también en la, pues, que sería otro tema, ¿sí? En el conocimiento, la riqueza popular, que todo lo que tengan lo puedan validar, guardar, archivar esos trabajos, darles ese valor de lo que los niños hacen para que ellos algún día cuando salgan dicen, ahí está mi proyecto, eso fue lo que yo hice y que les sirvió al otro proyecto y bueno, entonces están dejando parte puntadas para que sus otros compañeros también sigan avanzando en la comprensión de lo que es el territorio. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, profe Adilson.
Bueno, Luis Felipe le agradece por acá, dice excelente explicación, profesor. Poner a conversar el conocimiento de los abuelos y el de los científicos. Profesor, asunto de validar la tecnología y la innovación adquieren un sentido. Gracias. Bueno, gracias a todos por haber asistido a este espacio. Gracias por seguir de cerca nuestra programación cada 8 días. Nosotros estaremos subiendo en el transcurso de la semana, entonces, este espacio al YouTube de Pasa tu Idea, de Educapaz, y a la plataforma Pasa tu Idea. Agradecer al profesor Adilson, agradecer a Lorena por esa magnífica exposición y pues por habernos mostrado esa experiencia tan enriquecedora. Les agradecemos a todos y los esperamos entonces la próxima semana. Muchas gracias, profesor, en verdad, por compartir con nosotros este espacio. Luis Carlos, a usted muchísimas gracias, todo mi reconocimiento y respeto a todos mis compañeros. Espero que esta experiencia nos logre seguir inspirando y apostarle a todas esas ideas que como maestros siempre tenemos, a veces las pensamos, pero que las debemos empezar a colocar en práctica. Agradecerles a todos, muy amables por este espacio, pues en la presentación va a quedar mi correo. Muchísimas gracias, entonces también Luis Carlos y a todos quienes estuvieron presentes, muy amables. Gracias, profe. Nos dicen si les podemos adelantar, el próximo martes 22 de septiembre tenemos el webinar Ciudadanía Global, Pedagogías para un Mundo Interconectado. Les estaremos enviando la información a las personas que están en la base de datos, si no los invitamos a conectarse por medio de la plataforma de Pasa tu Idea. Buenas tardes y gracias a todos por asistir. Están llevando a cabo. Ahora necesitamos juntarnos y hacer que esta comunidad crezca hasta tener un alcance nacional. Para ello, desde Educapaz y en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, hemos creado una plataforma virtual en la cual podrás compartir tu experiencia y acceder a herramientas para fortalecer tus prácticas, conectarte con personas para trabajar juntos y proponer una agenda transformadora. Enterarte de las cosas que están pasando en la comunidad y acceder a la oferta institucional que te interesa. Únete y hagamos que los intereses y el conocimiento de las comunidades educativas dejen de ser marginales y confluyan para la transformación de la realidad.